Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Salud, dinero y amor. Con el doctor Juan Jara. Buenas noches o buenos días a nuestros queridos oyentes. A esta nueva edición le damos la bienvenida de Salud, Dineros y Amor, a este programa que intenta abrir los ojos sobre problemáticas en relación con la sanidad, la familia, cosas que nos preocupan y que intentamos acercar desde nuestra ventana con veracidad, con honestidad, con contenidos amenos que nos acerquen a esta realidad, ¿no? Hoy vamos a contar con la presencia, con la intervención de un contertulio habitual, don Javier Jové, socio fundador del Club de los Viernes, letrado y un experto en materia sanitaria. Y hoy nos hablará de un tema muy interesante, ¿no? La enseñanza y los conciertos, ¿no? Y después, con don Vicente Montañez, nuestro economista de referencia, hablaremos de cómo determinadas decisiones gubernativas afectan a nuestro bolsillo y cómo esto afecta también al sector salud, en fin, de forma directa, ¿no? Echaremos de menos a nuestro psiquiatra de referencia, al doctor Diego Urgelés, que bueno, la gripe le ha jugado una mala pasada y que en fin, queda emplazado para nuestro siguiente encuentro para hablarnos de la depresión en diferentes momentos de la vida, ¿no? Estamos preparando contenidos con interés, hablaremos de odontología infantil, próximas ediciones, en fin. Yo les invito a dirigirse al programa a través de nuestro correo electrónico, que está a su completa disposición, salud-amor, @outlook.es. Ahí diríjanse a nosotros, como ya vienen haciendo, para darnos sugerencias, cosas que le preocupen, donde podamos ayudarles a facilitarles un poco pues determinadas cosas, ¿no? En fin, estamos intentando ser un programa de servicio público para atender sus demandas y al mismo tiempo pues meter foco en determinadas cosas, ¿no? Sin más demora, vamos a dar la bienvenida a don Javier Jové. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Encantado nuevamente de estar aquí con los oyentes de Salud, Dinero y Amor. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar algo que tiene que ver mucho con la salud intelectual de nuestros hijos, ¿no? Que es la enseñanza, ¿no? La enseñanza, la educación que reciben en diferentes niveles y que está siendo objeto de muchos ataques. Ajá. Y en fin, y todos con la aviesa intención de controlar la educación que reciben nuestros hijos, ¿no? Sí. En fin, cuéntanos tu aproximación. Y en un programa como es este, centrado en temas que afectan a la familia, pues no hay nada que afecte más, o una de las cuestiones que más afecta a la familia, pues necesariamente la educación. Sin duda. La educación, que además es algo tan importante que no debemos dejarla en manos de los políticos, ¿no?
Y eso es un poco lo que está sucediendo. Estamos observando en las últimas semanas, en los últimos meses, hay una ofensiva brutal por parte de los de siempre, en este caso en contra de la enseñanza concertada, y que se está dando prácticamente en todas las comunidades autónomas que están controladas, digamos, o gobernadas desde la izquierda. Sí. Son preocupantes las noticias que nos llegan de Andalucía, son preocupantes también las noticias que nos llegan desde Valencia, y también son preocupantes las noticias que llegan desde Asturias, que es donde yo ahora mismo pues os hablo, ¿no? Sí, hay una ofensiva brutal por parte de una serie de colectivos que lo que propugnan ya de una manera descarada y sin tapujos y sin pelos en la lengua es directamente la supresión de la educación concertada de un plumazo, o sea, directamente retirar los conciertos educativos y hacer pasar a las familias a la trágala de la educación gubernamental, la educación pública, que no deja de ser más que Pero esto solo pasa en España, ¿no? Es decir, es que no me imagino en un país como Suecia, que es de vieja tradición socialdemócrata, intentando a un gobierno decirle a las familias lo que tienen que hacer con la educación de sus hijos. Sí, digo alguien como Suecia, no me refiero ya a países pues un poquito menos intervencionistas, ¿no? Sí, tú fíjate que Suecia, que es un país que nos lo vende como el paradigma de la socialdemocracia, pues sin embargo, en Suecia cuentan con el cheque escolar. Claro. Imagínate. Te llevas una llave, la metes donde tú quieras en cualquier puerta del sistema educativo sueco, ¿no? Efectivamente. Y luego además todo esto es que, en definitiva... Perdóname la aclaración, don Javier, sí. Es que mucha gente, muchos oyentes desconocerán este concepto del cheque escolar, porque dice, oye, que te dan dinero por llevar a los niños al colegio. No. Lo digo porque a lo mejor sería bueno explicar el concepto para que la gente de bien pueda entenderlo un poquito más. Perdóname el inciso para... Sí, cómo no. Sí, quizás el término cheque escolar induce error, parece, o da la sensación de que a alguien le dan un dinero para que se lo gaste, ¿no? Sí, quizás un concepto, digamos, que se asemeja más o que nos hace más comprensible lo que es este modelo sería la palabra vale escolar, sí. Es decir, que a las familias se le da un vale, no un dinero ni un cheque, que por el cual o en virtud del cual pues la familia puede escolarizar sin cargo, digamos, a su hijo en aquel colegio que más acomoda sus preferencias, sea religioso público, o no, sea público, privado, o sea de la naturaleza o una cooperativa de profesores, ¿no? Es que realmente sin que el Estado pueda, que es lo fundamental, y perdóname que haga un poco de sin que el Estado, sin que ningún gobierno, mejor dicho, ¿no?, pueda interferir en la decisión que la familia toma, ¿no? Dice usted, yo le doy, digamos, la moneda de cambio para que usted pueda, utilizando la patria potestad que nos atribuye la ley, escolarizar a su hijo donde le plazca, sin ningún tipo de cortapisa o explicación o intermediación por parte de la autoridad competente en su momento. Eso es. Este concepto que está tan en boga en los podemitas de empoderamiento, ¿no? Realmente se trata de empoderar realmente a la familia en la toma de decisiones o las cuestiones que la afectan. Sí. O por decirlo de otra manera, ya que está tan en boga eso de hablar del derecho a decidir, pues realmente que las familias tengan el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos, ¿no? Qué bien traído eso. El derecho a decidir que para tus hijos, efectivamente. Está muy bien traído. El derecho a decidir la educación de tus hijos, tal, ¿no? Yo, más adelante, en fin, después de que hayamos cerrado este capítulo, quiero comentarle a nuestra ilustre audiencia, pues, lo empeñados que están los políticos en España, sin excepción, unos a lo pasivo, como el Partido Popular, y todos los demás a lo muy activo, con Ciudadanos a la cabeza, por decidir cómo tienen los médicos que matarnos al final de nuestros días.
Es decir, es que, en fin, es increíble, ¿no? Los podemitas, absolutamente, pues eso, ¿no? Hay que despenalizar, el que el médico en un momento dado, pues pueda intervenir sedándote con o sin causa, ¿no? El ciudadano de forma más timorata, pero hay que regularlo y tal, y por supuesto el PSOE, pues con leyes que ya vienen de intentonas zapateriles, intentar 10 años después o 7 años después intentar reproducir esto, ¿no? Es increíble, ¿no? Y además sin dejar al profesional el que pueda ser la última barrera antes de la muerte, ¿no? Porque claro, esto de darle al profesional la capacidad de tener conciencia propia y no convertirse en un bisturí en manos de un gobernante con ganas de matarnos, ¿no? Es decir, luego lo comentaré, no quiero pisar un poco, porque el tema de la enseñanza para la familia española se está convirtiendo en un verdadero problema. Ya sabes que en la Comunidad de Madrid, desde junio, nos imponen en materia de educación afectivo-sexual pues un modelo, pero por narices. O sea, da igual el escalón educativo, da igual la titularidad del centro, te obligan a comulgar con ruedas de molino, obviando cualquier tipo de objeción de conciencia, de objeciones morales, de objeciones religiosas. Es increíble. Y hoy mismo pude leer que hay una cruzada en la Junta de Andalucía contra la educación diferenciada, es decir, que separando chicos y chicas, en fin, con lo cual, en fin, pues se puede estar de acuerdo o no, pero es una opción, ¿no? Es decir, no sé, yo personalmente, que soy médico pediatra de atención primaria en Madrid, veo como una chica de 13, 14 años es mucho más madura que cualquier chicazo de 13 años, que es muy largo, pero pues está todavía con las consolas, y dándole a la PlayStation, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente hay un salto etario, o sea, intelectual, que se nota, vamos, en fin, a poco que hayas tratado a chavales, ¿no? Bueno, pues esto a la señora Díaz pues le parece horrible, le parece pues poco menos, pues no sé, en cambio le parece muy bien el aborto o en fin, o esto que comentábamos, ¿no? La ley del final de la vida, que tienen que decirle muy bien, como si hoy los médicos en nuestro quehacer diario no tuviésemos la sensibilidad de quitarle el dolor, el sufrimiento a nuestros pacientes cuando están en esos momentos antes de irse al cielo, de intentarle pues hacérselo lo más llevadero posible, aunque a veces eso pues tenga repercusión en su salud, pero le das calidad de vida en esos instantes tan complicados, que pueden ser semanas o incluso meses, dependiendo de cada caso, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Es decir, lo fina que tenemos la piel para algunas cosas y lo gruesa que es esa misma piel para otras, ¿no? Sí, no, realmente es terrible la deriva que está tomando todo esto, ¿no? Decía el gran Bastiat que todo monopolio es malo, pero el peor de todos es el monopolio educativo, ¿no? Sí. Y aquí lo vemos, ¿no? Donde realmente los colegios se están utilizando como instrumentos de adoctrinamiento masivo para imponer unos determinados postulados ideológicos y de corrección política, ¿no? Sobre todo es el pensamiento unitario, ¿no? Es decir, usted tiene que pensar como nosotros, pero es que afortunadamente en la sociedad española somos muy plurales. Y luego aparte de esas cuestiones que son fundamentales y claves como la libertad, el derecho a decidir de las familias sobre la educación de sus hijos, que son muy importantes y que yo creo que son la esencia. Sin embargo, hay partes de la sociedad para los cuales, vosotros sois unos exagerados, pero sin embargo hay otro tipo de cuestiones más palpables, más que para el resto de la sociedad quizás sean más entendibles, de todo lo bien o todo lo bueno que aporta la educación concertada en España, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, las tasas de abandono escolar son el doble, incluso en algunas comunidades autónomas el triple en los colegios públicos. No podemos olvidar que los resultados en todas las pruebas internacionales de calidad y aprendizaje son mucho más elevados los que presentan los alumnos de colegios concertados a de colegios privados.
Y luego está el tema económico. Tú fíjate que en el caso concreto de Asturias y yo creo que es más o menos, las cifras andan parecido en el resto de España. Sí, parangonables. Sí. Cada niño que va a un colegio público cuesta una media de 6.236 euros al año. 6.236. Y sin embargo, cada niño que va a un colegio concertado no llega a 3.000 euros, 2.995. O sea, decir, hablando en pesetas, sería más de 1 millón de pesetas, claro, en un centro, claro, público, y menos de medio millón de pesetas en un centro concertado, ¿no? O sea, por cada niño que va a un colegio concertado, nos ahorramos, los contribuyentes, nos ahorramos 3.240 euros, que ya son... Que ya son euros, ¿eh? Que ya son. Llévenlo a la nómina, claro, pero tú fíjate, si esto lo extrapolamos un poco, si en Asturias, que aproximadamente hay unos 30.000 alumnos en la concertada, si duplicásemos el número de plazas ofertables vía concertada, y en vez de 30.000 fuesen 60.000, sí, nos estaríamos ahorrando 100 millones de euros. Fíjate. 100 millones de euros que ya empiezan a ser cantidades importantes. Si esa cantidad la extrapolásemos a nivel nacional, estaríamos hablando de unos 5.000 millones de euros al año. Eso es un 5% del PIB, ¿no? Y en el caso de Asturias, que aparte de tener la suerte de vivir en un paraíso natural, lo cierto es que vivimos en un infierno fiscal, porque somos la región de España con la presión fiscal más alta. Vale. Lo conocerán muchas personas de Madrid, que hay muchos asturianos que se van a morir a Madrid para evitar pagar el impuesto sobre sucesiones, sí, para evitar que los políticos se queden con sus herencias. Pues como decía, si duplicásemos el número de plazas de colegios concertados en Asturias, nos ahorraríamos 100 millones de euros, que es lo que obtiene el Principado por impuestos sobre sucesiones. Es decir, si aumentásemos esas plazas, conseguiríamos poder suprimir el impuesto sobre sucesiones sin para ello perjudicar, digamos, las finanzas del Principado. Es que... Y esto ya empieza a ser una cuestión importante. Sí, que además porque está uno, muy digamos, boa, ¿no?, de los motivos de atraso y de falta de desarrollo económico y social en Asturias, lo tenemos por tener una de las mayores fiscalidades, especialmente en el impuesto sobre sucesiones, que en Asturias se llega a pagar 100 veces más que en lo que se paga en Madrid. Eso hace que cantidad de asturianos, pues cuando llega a una determinada edad y tienen unos determinados posibles, acaben empadronándose o acaben residiendo en Madrid, ¿no? O sea que al final todas estas cosas, sí. Para aquellos que a lo mejor nuestras apelaciones a la libertad educativa pues no les resulten suficientemente tangibles o les parezcan un poco vaporosas o etéreas, pues bueno, pues aquí hay una fuente de ahorro muy importante, que por un lado nos ahorramos mucho dinero, segundo, concedemos a las familias la libertad para poder elegir la educación que quieren para sus hijos, estamos ante unos centros que presentan unas tasas de abandono escolar muy inferiores a los de la educación pública y que presentan además unos resultados en los informes internacionales muy superiores, con lo cual toda esta gente que viene a defender la educación pública, pero no defender la educación pública, sino defender la educación pública, pero para ello atacando a la concertada, realmente es que no hay ningún motivo. ¿Cuáles son los motivos para atacar a la educación concertada? Es que la educación concertada es tan pública como la pública. O sea, quiero decir, es que al final que realmente el dinero que se pone viene de nuestros impuestos. Lo que pasa es que en unos casos se paga una factura y en otros se paga una nómina, pero es que, claro, es decir, realmente es como estos hospitales que hay en España, que tienen, en fin, un dueño privado pero que tienen una concesión pública. Eso es tan asistencia sanitaria pública como ir al Hospital Central de Asturias o al Virgen Macarena de Sevilla, porque usted desembolsa cero y tiene derecho a ello por ser ciudadano español. O sea, esos son maniobras orquestales ideológicas que lo que intentan es marcar una huella que realmente no existe en la práctica, más allá de quién es el inmueble, ¿no?, o quién paga la nómina, pero la prestación pública está garantizada al día de hoy con este modelo que tenemos, ¿no? Sí. O sea, es ideologizar excesivamente
algo que los españoles vivimos con normalidad, ¿no? Pero que vayamos con cuidado, que tengamos presente que hay muchos liberticidas que intentan quitarnos algo tan sencillo como poder llevar a estos colegios por un tema ideológico, porque los colegios funcionan bien, son económicos y encima tratan mejor a nuestros hijos desde el punto de vista escolar, porque, como has comentado, la tasa de abandono escolar o de fracaso escolar es sustancialmente menor. Y tú fíjate que muchas veces estos colectivos que no hay que defender la educación pública y para ti, para arriba y para abajo, siempre nos lo dicen como que en realidad están velando por eso, una educación pública de calidad, para ti, para tan, pero cuando empiezas a desmenuzar y empiezas a analizar todas estas cosas, te das cuenta que en realidad no hay nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo en realidad? ¿Qué defiende el lobby y los grupos de presión, las mareas verdes o blancas, ya no sé de qué color son de la educación? Pero en definitiva no están con lo bonito que es el mar incluso cantábrico, ¿no? O sea que... claro, los privilegios del colectivo de la educación pública, porque para empezar los profesores de la educación pública cobran un 20% más que la media de un profesor en iguales circunstancias en la concertada, que cobran 5.800 euros más al año. Sí, sí. Entonces, al final, cuando analizas, ¿se están preocupando porque los niños tengan una buena educación? Pues no, porque vemos que las tasas de abandono escolar son pero las que presentan. ¿Están vendiendo una calidad educativa? Pues vemos que no, porque los resultados PISA así lo aseveran. Sí, sí. ¿Están vendiendo una educación, un ahorro en costes? Pues no, estamos viendo que no es un ahorro en costes, porque realmente es mucho más barata la educación concertada. Entonces, en el fondo, ¿qué están defendiendo? Bueno, pues están defendiendo sus privilegios de casta, de casta sindical o casta funcionarial, para parasitar al resto de la sociedad y encima hacernos creer que lo hacen por nuestro bien, que eso ya es la perversión argumental más absoluta, ¿no? Y buscan otra cosa, y creo que el argumento es tuyo, no es mío, ¿no? Lo que buscan es, porque no tienen el intermediario, es poder dirigir la conciencia, porque no hay una cooperativa de profesores de por medio o una institución católica religiosa detrás. Están buscando el poder influir directamente en el ideario que será en las aulas. Es decir, porque como no creen en la libertad, dice, pues no, quiero que todo el mundo piense como yo. Claro. O sea, por un lado, privilegios sindicales, laborales, etcétera, y por otro lado, el poder lavarnos la cabeza. Claro, modelar la sociedad, ¿no? A su imagen y semejanza. Eso es, ¿no? Lo cual es, no sé qué es más peligroso, generar tribus llenas de privilegio a costa de nuestros bolsillos, que es es algo feo, ¿no? O simplemente intentar que nuestros hijos, que son de los padres, de papá y de mamá, no son del Estado, padres, ténganlo en cuenta, piensen como ellos quieren que piensen, no como realmente se piensa en la casa de cada uno. Y me refiero a la de cualquier español, vote lo que vote, no vote, crea en Dios o no, o simplemente sea, en fin, de una raza, de un color, de una altura, de un peso, o sea, sin entrar ahí. O sea, la idea es respetar lo que cada uno piensa en su casa, sin darle licencia al Estado para que nos coma la conciencia moral, educativa, intelectual de cada uno de nosotros, ¿no? Que es la gran tentación. A mí me parece, si la bolsa me duele más la conciencia, ¿no? A mí en fin, en alguna tertulia donde participo dice, mire, que me roben el dinero me duele, pero que me roben el futuro me duele más. Efectivamente. Porque en definitiva estamos jugando con el futuro de nuestros hijos. Entonces, claro. Yo sí quisiera aprovechar pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, bueno, que tomen conciencia de esta ofensiva que está sufriendo los colegios concertados, que se movilicen, que actúen. Se están constituyendo en distintas comunidades autónomas plataformas en defensa de la libertad educativa, y que el único idioma que entienden es el de la presión social, el de la movilización social y mediática. Entonces, que no se rindan, y entre todos tenemos que dar la batalla.
Pues así será, don Javier, con su criterio y con el pequeño respaldo que desde Radio Ya pues estamos prestando a voces como la suya, cualificadas y en fin, que abren caminos y abren una luz para que, en fin, determinados liberticidas no se salgan con la suya, ¿eh? Muy bien, don Javier, pues agradecerte un día más que tengas a bien estar con nosotros, con nuestra ilustre audiencia y con este, en fin, sencillo director que lo que intenta es pues levantar tormentas de verdad, de libertad de opinión y de en fin, intentando que a España se parezca un poquito más a la España que conocimos, para lo bueno, y para lo malo pues reformando lo que haya que reformar, ¿no? En fin. Pues lo dicho, don Javier, gracias, un saludo muy cordial, suerte por las Asturias, y hasta pronto. Igualmente. A tu disposición, don Javier. Encantado. Igualmente, gracias. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. 1936. El Vaticano y España. Un libro de la editorial San Román, escrito por Vicente Cárcel Ortí, que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío, pidiéndolo en la página de la editorial, www.editorialsanromán.com. Repetimos, www.editorialsanromán.com. ¿Sabía usted que el cardenal Vidal y Barraquer le dijo al Papa que él rezaba para que Franco ganase la guerra? La realidad es mucho más interesante que la ficción. Esta novedosa aportación y muchas más, escritas por el historiador que mejor conoce los archivos vaticanos, Vicente Cárcel Ortí. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Fue con ellas uno vive, libre de preocupación. Por eso quiero que aprendan el refrán de esta canción: el que tenga un amor. Vicente, bienvenido. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Saludos cordiales, don Juan. ¿Qué tal le trata desde el Levante español la vida? A mí en general me tratan bien en casi todos los sitios. Pues eso será mérito suyo, don Vicente, ¿eh? Bueno, al menos intento no tratar demasiado mal a la gente y esto pues hace que tampoco me traten demasiado mal a mí. Oye, y así vamos conviviendo y para adelante, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿con qué temas vamos hoy a sacudir el polvo de las estanterías? Bueno, pues me gustaría ver dos o tres temas. Sí. Me gustaría casi empezar por alguno que ya hemos comentado en alguna ocasión, sí. Y es que recordarán nuestros oyentes que el Fondo Monetario Internacional ya nos dio un pequeño repaso, como diciendo: mire, ustedes no van a cumplir ustedes sus objetivos de déficit y deberían de hacerse mirar eso de la sanidad y plantearse un copago.
trabajo. Bien, pues sabe usted aquello de que si éramos pocos, pues parió la burra. Y claro, pues ahora no solamente lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino que Bruselas, ¿de acuerdo?, no excluye, es decir, incluye a la hora de pedir nuevos recortes a la sanidad española. Y todo esto viene básicamente, como ya expliqué en su día, originado por el diferencial que existe entre la previsión de crecimiento, que tiene una implicación directa con el déficit público que realiza el gobierno español, frente a la que en su día hizo el Fondo Monetario Internacional y en la que en su día hizo Bruselas. Resumiendo, para que nuestros clientes, para que nuestros oyentes lo entiendan, aquí lo que estamos hablando es de que hay 11.000 millones más que hay que recortar, y una buena parte de esto le va a tocar a sanidad. Esto es lo que Bruselas nos pide. Esto es lo que el Fondo Monetario Internacional nos avisó. A partir de aquí, pues yo entiendo que a nuestros ministros les toca decidir el cómo y el cuándo, pero parece ser que no van a tener mucha opción a elegir el qué. Sí. El qué parece bastante obvio. Me ha parecido escuchar estos días que incluso el déficit del Estado español se mueve al alza, ¿no? Sí, claro, obviamente, es decir, sí, vamos a ver. De hecho, parece ser que este año ya 2017 allá hay un diferencial, pero bueno, yo esto lo llevo defendiendo no solamente en su programa, sino en otros muchos, porque era bastante obvio. Es decir, se han basado todas las expectativas de cumplimiento del déficit en una hipótesis de crecimiento que la variación del escenario internacional hace presuponer que no se van a cumplir. Y esto lo ve todo el mundo, menos el gobierno. Esto lo ve, insisto, lo ve todo el mundo menos el gobierno. Entonces, bueno, claro, ellos siguen planteando que vamos a crecer este año a razón del 2,6, 2,8%, cuando todo el mundo está diciendo que vamos a crecer al 2,1. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues eso es lo que hace que las previsiones de déficit directamente, como nosotros no estamos actuando más que sobre los ingresos recaudatorios y no sobre los gastos, bueno, pues como los gastos siguen siendo lo mismo, si los ingresos, como consecuencia de un menor crecimiento de la economía y de una menor creación de empleo, disminuyen, pues obviamente van a disminuir los ingresos, los costes son lo mismo, nuestro déficit es mayor. Y esto es lo que hace que haya un diferencial de unas 4 a 5 décimas entre las previsiones del gobierno, que sería cumplir los objetivos, y lo que dice Bruselas, mire, no lo van a cumplir. Pero esto no lo van a cumplir ni en 2017 ni en 2018. Pero además lo preocupante, don Juan, en 2018 de este tema es que vamos a ser el único país de la zona euro que no cumpla los objetivos de déficit. ¿Incluyendo Grecia? Incluyendo Grecia, ¿vale? Grecia, es decir, porque, vamos a ver, mire, deje usted al lado Grecia, ¿vale? Porque Grecia, claro, es que le voy a decir... Perdone usted, que siempre fui un poco Pepito Grillo, hombre. Claro, pero es que el problema de Grecia es que están incumpliendo ahora toda una serie de parámetros y Grecia da igual, que hay una revisión, porque son un desastre, porque están gobernados por Podemos, claro. porque realmente aquello no tiene arreglo. Un 176% de déficit público en relación con el PIB. Eso... Sí, pero bueno, pero insisto, o sea, vamos a ver, en ese país está cerrado, ¿no? Estamos pendientes de ver otras cosas. Pero vamos a sacar Grecia, vamos a ser el único país que no lo cumplamos. Yeah. Y de hecho, fíjese que el señor Mario Draghi ya ha anunciado que está dispuesto a variar las opciones de inyección de liquidez para empezar a inyectar en determinados países. Esos países, para que usted me entienda, se llama Portugal, se llama España y se llama Italia y posiblemente Francia. Es decir, hasta ahora se nos ha inyectado liquidez en función de la aportación de la cota en PIB a la zona euro, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora se va a asignar a discreción. Y ese es el motivo por el que estos días atrás nuestra prima de riesgo ha bajado y los intereses de los bonos a 10 años se han obtenido una rentabilidad a un precio de venta mejor para el Estado, ¿de acuerdo? Sí. Bien, pues simplemente un dato anecdótico, pero efectivamente sí, este es un tema preocupante. Pero además, fíjese, lo voy a hilar con otra cosa que le quería comentar, y es el hecho de que, fíjese, estamos hablando de que se prevén unos crecimientos en cuanto a la economía, que esto va a tener una repercusión en el empleo, pero ¿sabe usted
que la construcción, bueno, esto más o menos se podía imaginar, pero la banca y la sanidad son las únicas que en los 5 años de gobierno del Partido Popular no han creado empleo, sino que o lo han llegado a destruir, es decir, que el resultado, el diferencial, la cantidad de empleo entre 2012 y 2016 sale negativa, es decir, en 2016 habían menos posiciones. Fíjese usted, la construcción. Perdóneme que le hago un KitKat para reforzar el titular, don Vicente. Es decir, la sanidad española está junto con la construcción en el grupo, en el sector económico y la banca, de destrucción de empleo. Es decir, aquí se nos llena la boca de estado de bienestar, de prestaciones públicas, de la sanidad gratuita, toda esta parafernalia que nos invade permanentemente, y estamos junto con la construcción y la banca, que la banca ha habido que sanearla con 54.000 millones de euros para que no quebrara, y la construcción, que era la burbuja, estamos en ese mismo grupo, en los que hemos decrecido en cuanto a número de personas empleadas. Así es. Pero, don Juan, fíjese en una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que son aquellos sectores en los que se ha intervenido directamente por parte del gobierno en la gestión, tanto en la sanidad, como ahora veremos en el tema que quiero, si al final tengo tiempo y me da ocasión de comentar con nuestros oyentes también, ¿vale? La construcción, obviamente, y la banca, es decir, la banca, que precisamente es aquella en la que se han inyectado gran parte de los recursos, que no nos engañemos, deberían de haber ido destinados a otros sitios, sino a financiar actividades privadas como la banca, y que además durante este año 2016 han mejorado los resultados de explotación frente a los de 2015, pues también siguen dando unos malos resultados. No es una buena noticia. Esto lo que pone de manifiesto es que en ocasiones el excesivo intervencionismo en los procesos de negocio por parte no de la administración pública como tal, sino de los órganos políticos, genera un efecto contrario en el empleo. Madre mía. Sí. Es increíble, es increíble. Es increíble. Un poco con este tema, yo quería aprovechar para contar o para sacar y comentarlo pues también con usted, claro, qué ha sucedido con el tema de qué está pasando con todo este tema de la subasta de los medicamentos, ¿no? Fíjese que esta es una opción que planteó la comunidad autónoma andaluza como una opción de ahorro, que además ha tenido por parte del gobierno del PP en esa comunidad autónoma, junto a su marca blanca, a Ciudadanos, toda una serie de rechazos continuos, que es una medida en definitiva que lo que se traslada es algo que se está haciendo en todas las comunidades autónomas, que son aquellos medicamentos de uso hospitalario. Se saca una subasta, por lo cual a determinado componente se le acaba asignando un precio al más bajo al laboratorio de turno para que proceda al suministro. Pues es lo mismo trasladarlo también al mundo del consumo de medicamentos no hospitalarios, es decir, para que todo el mundo me entienda, aquellos medicamentos que cualquier persona va a comprar con la receta de la Seguridad Social a la oficina de farmacia. Eso es. Bien. Entonces, esta medida que ha aportado y que se ha demostrado que ha aportado 2.600 millones de ahorro que podría generar 2.600 millones de ahorro. A mí me sorprende que solamente se produzca en Andalucía. ¿A usted no? Es sorpresivo que además sea, digamos, es decir, la centralización de las compras se produzca, que es una medida, digamos, de corte muy economía de escala, de corte muy liberal. Es decir, mire usted, yo tengo tengo la potencia de la compra porque tengo una concentración de recursos muy grande, y usted, mercado, si quiere tener parte conmigo, tiene que hacerme descuentos sustanciales, ¿no? Es decir, es muy agresivo desde el punto de vista econométrico, teniendo en cuenta que en la Junta de Andalucía solo ha gobernado un partido político, que es el PSOE, ¿no? Que van de socialdemócrata. Entonces, esto hay un primer contraste. Yo he leído en estas últimas semanas que el problema
es que esto no se asigna al laboratorio. Es decir, no es el laboratorio el que puja, sino que lo hacen empresas distribuidoras. Bueno, ya sabe usted, y si no, aprovechamos para explicárselo a la gran mayoría de nuestros oyentes, que al final este sector en España no está controlado propiamente dicho como el fabricante, sino el responsable de la reposición del medicamento. Es como usted bien comenta, todo este tipo de asociaciones o de empresas distribuidoras, que sería lo que en cualquier otro sitio llamaríamos el canal y no tanto el fabricante. O sea, digamos que el producto está hecho por empresas acreditadas, homologadas por la Agencia Española del Medicamento y con todas las garantías, a priori, cuidado, a priori, porque después, en fin, no, yo prefiero, lo digo, pues un producto hecho en Tres Cantos o en el Aljarafe sevillano, que un producto que esto es. Pero a priori vamos a suponer que eso hay. Entonces lo que hacen estas empresas es pujar a la baja sobre el precio y por tanto es un ahorro para la administración andaluza, aunque haya costes de intermediación y de reposición, de logístico, ¿no? Porque, digamos, por cada caja de medicación, pues hay un ahorro sobre lo que es el precio de venta público a priori. ¿Qué sucede? ¿No? Y esto, del 23% de media. Según los datos que han facilitado. Claro. Entonces, en la práctica, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que muchos, hasta un 27% de los productos ofertados no están disponibles. Que hay serias dudas de si las empresas, algunas de ellas por lo menos, no quiero generalizar, no están en connivencia económica con personas que mandan mucho en el PSOE de Andalucía y en la Junta de Andalucía. Es decir, yo he leído titulares, y por lo tanto están sujetos a la diatriba política, de la oposición popular en Andalucía, que parece que por fin despiertan de este letargo de 3 décadas, donde dicen, bueno, esto es otro ERE. Es un escándalo, es un escándalo parangonable a lo de los ERES, porque estamos hablando de, ha mencionado usted, don Vicente, la cifra, 2.600 millones de euros. Esto es casi, son 400.000 millones de pesetas. Sí. O sea, que decir, me gusta hablar en pesetas porque hay gente que para para ver la magnitud de las cosas, lo grande que es, ¿no? Lo grande que es, ¿no? Casi medio billón con B de las antiguas pesetas, ¿no? Esto da para mucho, es un ahorro muy muy suculento, ¿no? Entonces, me llama la atención que solo sea Andalucía. Lo que pasa es que fíjese, sabe, y le echo la pregunta porque yo sé que usted es un gran conocedor de ese entorno, mucho mejor que yo, sin lugar a dudas, pero sí que me llama la atención de que por otro lado sí que hay determinadas corrientes o determinadas tendencias, incluso en algunos de los partidos que lo están criticando en Andalucía, a que esto sí que se pudiera hacer a nivel nacional. Yo además propondría que esto se hiciera, pero con una diferencia importante, es decir, exactamente igual que cuando en cualquier otro tipo de proceso o subasta, sobre todo cuando estamos hablando de productos, habitualmente la administración, dado el volumen que va a barajar, no lo realiza con el distribuidor, con el canal, sino que lo realiza directamente con el fabricante. En este caso hablaríamos del laboratorio. A mí no me parecería una mala opción el adjudicar directamente a los laboratorios. Con esto, ¿qué es lo que conseguiríamos? Que aquellos productos, me da exactamente igual si van a venir de la India, de Singapur o del mismo Móstoles, pero que tengamos en todo momento la garantía del laboratorio, que en definitiva es quien conoce cuáles son las afecciones, en definitiva es quien conoce el producto, y no tanto del canal sobre el que subyacen algunas dudas. Pero a mí no me parecería nada mal, en la medida en la que, fíjese, don Juan, nos estamos encontrando en una incertidumbre clara. Es decir, o por un lado recortamos y tendemos al copago,
o planteamos opciones que nos permitan negociar como negociaría cualquier compañía o como lo hace cualquier administración en otros muchos productos. Por supuesto. Es decir, poder plantear una opción de decir, bueno, no vamos a reducir en prestaciones, vamos a intentar obtener una ventaja competitiva de mercado en la medida en la que el volumen de compra. Claro, por volumen de compra y como otra opción. Porque además estoy seguro que los laboratorios, cuando yo no se tratara de una comunidad autónoma, sino que se tratara del sistema nacional, es decir, estuviéramos hablando de todo el público objetivo de consumidores que representa el sistema de sanidad público español, pues otra cosa cambiaría. ¿Qué sucede con todo esto? Que volvemos a lo que desgraciadamente muchas veces acabamos comentando, y es que como tenemos 17 estados, parece ser que aquí cada uno se quiere tomar atribuciones, porque además este es otro de los motivos que usted no comentó. Usted comentó muy bien los motivos operativos de la discrepancia, pero hay otro motivo, yo creo que además políticamente más de peso, que es un tema de competencias. Es decir, si esto al final es una competencia totalmente delegada y que puede asumir ese riesgo la comunidad autónoma, o lo tiene que asumir el Estado como garante de la prestación del servicio. Como yo lo veo, en fin, ya sabe usted que estoy en mi gremio, ¿no? Realmente el laboratorio hoy no es el que suministra a la farmacia. Ya hay cooperativas, ya hay empresas distribuidoras, de tal manera que desde que yo saco la caja por el laboratorio, por la puerta del laboratorio, hasta que llega al consumidor, no solo pasa por la oficina de farmacia, sino que pasa por las plataformas logísticas farmacéuticas, ¿no? Entonces, digamos, ese punto es poco soslayable, porque otra cosa es que sean casas conocidas, empresas acreditadas para hacer esta labor. No es lo mismo meter un saco de patatas en una furgoneta que meter la medicación por las condiciones de conservación, de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es igual. Respecto a las competencias, al final el dinero que se gasta en farmacia, o sea, las recetas las emite, en fin, tengo aquí alguna delante en este momento, ¿no? Es decir, las recetas son 17 tipos de recetas, porque la competencia no en la autorización del medicamento, sino en la dispensación al ciudadano, están transferidas hace muchos años. Y entonces, mire, si yo tengo el gasto, debo poder hacer una buena gestión de adquisición del producto. Y la caja es la misma, porque es la que lleva el sello y el código nacional de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, con todas las garantías, ¿no? Lo que está sucediendo, y esto ya es a medio y a largo plazo, es que las eficiencias, y esto atención en lo que voy a soltar ahora, las eficiencias que la Junta de Andalucía está sacando en algunos productos salen del margen bruto que sacan los laboratorios a nivel de todo el Estado español. Es decir, si mañana el conjunto del Sistema Nacional de Salud español sacara una fórmula de subasta de medicamentos, muchas empresas españolas tendrían obligatoriamente que subir el precio. No podrían hacer escandallos del 23%. Porque entonces, primero, no te quedas sin margen bruto, y segundo, lógicamente sin beneficio, pues las empresas acaban cerrando, ¿verdad? Entonces es un grave problema de tamaño. Es decir, yo puedo tener un proveedor díscolo, pero si todos se me ponen díscolos, tengo un serio problema. Lo que sucede con todo este escenario es que de una u otra forma, y usted me lo está reiterando con lo que me está diciendo, es que lo que estamos es en una situación donde existe una manifiesta diferencia entre comunidades autónomas en la prestación de servicios, y lo que es peor, el coste que supone ese servicio para el ciudadano. Es que además, ahí hay una cuestión delicada, ¿no? Es decir, cuando la Agencia Europea del Medicamento, que tiene, digamos, una agencia en España, que es la Agencia Española, está dando un código nacional, significa que ese producto supuestamente debe estar disponible para que alguien lo consuma. La concentración de productos que se está produciendo en Andalucía tiene una zona de penumbra legal. Oiga, mire usted, es que en las farmacias andaluzas, financiado por el Estado español, a través de la Junta de Andalucía, solamente hay algunos tipos. No están todos los códigos nacionales.
No es así. De hecho, creo recordar que hicieron una primera subasta donde se seleccionaron 11 laboratorios y luego, pero en definitiva, creo recordar que se habían adjudicado un total de 207 principios, ¿no? Claro. Por ahí. Pero claro, después hay cajas que tienen el mismo principio activo, pero puede haber 12 o 14 o 15 marcas diferentes, donde cambian el excipiente, donde cambian el sabor, la presentación, en fin. Es decir, es un tema que puede ser delicado. Dígame usted, yo tomo este tipo de producto, lo tomo siempre de esta casa y me va bien. Usted no me puede obligar a cambiar, porque este producto está autorizado por el Ministerio de Sanidad. Entonces, ahí hay otras diatribas y tal. Y después, en fin, la corrupción, si se da en sanidad, es tan perseguible como si se da en cualquier otro ámbito de la economía. Por supuesto. Y si esas acusaciones que se han vertido por parte de la oposición parlamentaria al gobierno de la Junta tienen sentido, o sea, y eso acaba cristalizando, eso lógicamente es responsabilidad de quien lo mantiene en el tiempo. Y eso, en fin, si es así, exigimos a la Junta de Andalucía, desde estos micrófonos, de su parte y de la mía, máxima diligencia en detectar este tipo de desviaciones económicas que van contra el interés general de todo, porque es un abuso absolutamente de poder. Contra el interés de todos. Así es. ¿No? Bueno, bien, pues como ve, es decir, al final, de una u otra forma, si no es por esta vía o por la otra, vamos a tener que reducir nuestro gasto médico. Es decir, no ha bastado con que no se cree empleo, no ha bastado con que no salgan los famosos cupos, no basta con reducir sistemáticamente año a año la cantidad que las comunidades autónomas destinan por paciente y por cama al sostenimiento del sistema público, sino que todavía vamos a tener que seguir bajando más. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Pues yo aquí no voy a ser demasiado optimista. Yo creo que estamos haciendo un poco las cosas al revés. Es decir, lo que deberíamos es de plantearnos que no podemos seguir teniendo un endeudamiento público como el que tenemos, porque en la medida en la que los intereses de la deuda nos crezcan, cada día los servicios del estado del bienestar nos van a empezar a costar dinero. Más caro, y cada día más dinero. Y además, mire usted, por mucho que nos pongamos en contra y por mucho que no nos guste, cuando Bruselas, Fondo Monetario Internacional y absolutamente todos los dicen, hombre, no creo que se hayan levantado con las ganas de incordiar a España por ningún motivo especial, sino es porque básicamente no estamos haciendo las cosas bien. El problema es que yo creo que nuestros ciudadanos no lo están percibiendo, y lo que es más importante, no se están dando cuenta que estamos pagando sobre la sanidad, sobre las pensiones y en general sobre aquello que constituye el estado del bienestar, el gasto corriente de las administraciones públicas, que es lo que en definitiva está lastrando esa prestación de servicios y es lo que está haciendo subir el nivel de deuda, ¿no? Y esto es lo de verdad preocupante, con lo cual al final tendremos que buscar fórmulas en un sentido o en el otro, pero para hacer viable todo esto. No se aguante, efectivamente, tal y como está, no se aguanta. Pues... Yo de todas maneras invito también a nuestros oyentes a que entren en mi página web, concretamente en vicentemontañez.es, y podrán ver un artículo que se publica en el día de hoy, donde se abordan todos estos temas con muchísimo más detenimiento, ¿no? Pues animamos a la audiencia que consulte siempre estas informadísimas fuentes de don Vicente Montañez. Agradecerte un día más que nos acompañes. Ya sabes que yo encantadísimo sabe usted de hacerlo. Es un placer contar y un lujo, créanme, tener a don Vicente con asiduidad cada semana acompañándonos en este periplo, y en fin, hasta el próximo día. Muy bien, pues encantado y que tengan todos un magnífico día. Muchas gracias, don Vicente. Hasta muy pronto. Igualmente, muy pronto. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com.
Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Bueno, entramos en la parte del programa para irnos despidiendo. Tenemos unos minutitos y voy a aprovechar para contarles 2 o 3 cosas de las que a mí me remueven, ¿no? Simplemente darles la noticia de que Podemos, el partido de Pablo Iglesias Turrión, ha planteado hace unas cuantas semanas al Congreso una iniciativa para regular la práctica médica de la eutanasia, es decir, el cómo matar a los enfermos, que al final ya verán ustedes como es lo único que pretenden, es decir, no dar calidad de vida en el paso de la vida a la muerte a la que todos antes o después nos hemos de enfrentar, ¿no? Unidos Podemos continúa en su pugna por cambiar el marco legal y médico en torno a la eutanasia. Ha presentado una proposición de ley para legalizarla y garantizar su práctica en toda España. Ya ha hecho iniciativas parecidas y lo que solicita es una modificación del Código Penal que permita que los profesionales sanitarios que presten este servicio no sean penalizados. En fin, des en cuenta del calado de la reforma que plantean, ¿no? El texto indica, según ha informado agencias de noticias cualificadas como Europa Press, que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal sin esperanza o dolores físicos y psíquicos intolerables. La diputada que ha presentado esta iniciativa, la diputada de Izquierda Unida Eva García, ha precisado que los médicos o los psicólogos deberían realizar un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud. De tal manera que digamos que un psicólogo también puede, ¿no? Es un tema delicado, espinoso, que también dejo sobre la mesa. La demanda de la eutanasia debería hacerse por escrito, lo cual nos parece mal porque es una forma de garantizar que realmente se recoge la voluntad del paciente, ¿no? Y realmente, en fin, nos parece un tema muy llamativo. El hincapié que ponen desde Podemos sistemáticamente en regular la muerte de nuestros pacientes. Hoy se hace gala, por tanto, merced a esta noticia, de nuestra lavativa de la semana, porque nos parece que se la ganan a pulso, ¿no? En tanto que necesitamos más vida, más españoles, más hijos por cada mujer, que tenemos ratios ínfimos, Podemos, lo único que les importa es, una vez que el aborto está descontado y que nadie da polémica con este asunto, y digo nadie, es casi nadie, por supuesto nada del arco parlamentario, ellos insisten a por el siguiente hito, la eutanasia. Y quería darle el fonendo de oro esta semana al ministro del Interior, a don Juan Ignacio Zoido, porque tiene un papel muy complicado, y es ni más ni menos que limpiar las cloacas del Estado, aparte de dotarnos de seguridad, ¿no? Y por lo tanto, nuestro fonendo de oro al ministro del Interior para que siga esa labor de expurgo de esas cloacas para nuestra seguridad, para nuestro bienestar. Yo quiero que recuerden que no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor. Nada vale si no es por amor. Y caramba, que vivan con libertad, vivan con responsabilidad, pero vivan.